Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Como siempre, llevando temas de interés para ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema sumamente importante que es sobre el polvo del Sahara, que a veces salimos a la calle, vemos al cielo y vemos que está aparentemente nublado y pensamos que va a llover y en realidad no cae ni una gota de agua. Y luego ustedes en el transcurso del programa vamos a ver de qué se trata eso, qué es lo que es eso. Saludos, Yaribel. Hola, muy buenas tardes a todo el público, magistrado. Sí. ¿Cómo está? Como le decía a los televidentes, Yaribel, que a veces salimos afuera, vemos al cielo y vemos que está nublado. Aparentemente se ve que está nublado. Y resulta que no es que está nublado, sino es que aparenta que está nublado. Y entonces, de ese tema vamos a hablar en esta oportunidad, que es un tema sumamente importante. Claro, o sea que muchas veces yo he intentado lavar y cuando yo veo, hoy no se puede porque hoy va a caer agua hasta más no poder. Y cuando pasa ya el transcurso del día, ya a las 12 del día, a la 1 de la tarde, entonces el solazo. Un sol inaguantable, como quien dice. Entonces, magistrado, ¿podemos explicarle a los amables televidentes de qué trata este polvo de Sahara? ¿Qué es el polvo de Sahara? Bueno, el polvo del Sahara no es más que una gran masa de aire caliente cargada de un polvillo de arena que se forma en el desierto de Sahara, es decir, en el continente africano, específicamente en la parte norte de África. Entonces, esa gran masa de aire, motivada a los fuertes vientos que se forman en la parte norte de África, arrastra todo ese polvillo, que realmente no es arena en sí, sino un polvillo de la arena. Porque si fuera arena, la arena pesa mucho. Bastante. Entonces la arena caería inmediatamente. Iba a preguntar, yo cómo es polvillo, son micro partículas de la arena que está en el desierto de Sahara. O sea que según le dé el viento a la arena, le quita esas mini partículas. Entonces esas mini partículas son las que arrastran los vientos. Y se produce naturalmente en ese lugar que es en el desierto del Sahara, en el continente africano. Pero un polvillo fuerte, porque cuando ustedes ven es absolutamente todo que lo cubre. Entonces, vamos a hablarle un poquito más a los amables televidentes acerca de este desierto del Sahara, como una característica. Ya usted nos dijo, está en África, entonces vamos a seguirle hablando más acerca de este desierto. Bueno, el desierto del Sahara, Yaribel y amables televidentes, es el desierto cálido más grande del mundo. Tiene aproximadamente más de 9 millones de kilómetros cuadrados, que hay que explicarle a los amables televidentes que una cosa es kilómetros lineales y otra cosa es kilómetros cuadrados. Por ejemplo, la República Dominicana decimos que tiene 448.000 kilómetros cuadrados, es que se mide todo el entorno de la República Dominicana completa. Ahora, si queremos saber la distancia que hay de Santiago a Santo Domingo, decimos hay 150 kilómetros lineales. Es decir, que cuando tú coges la autopista de Santiago a Santo Domingo, linealmente hay 150 kilómetros. Entonces, estamos hablando de 9 millones de kilómetros cuadrados que tiene, es decir, que abarca una extensión de terreno mucho más grande que la República Dominicana. Porque estamos hablando de 9 millones de kilómetros cuadrados y la República Dominicana tiene 448.000. Es decir, menos de un cuarto de lo que tiene el desierto del Sahara. O sea que el desierto del Sahara es 4 veces mayor que la República Dominicana. Bueno, sorprendida. Entonces, ese desierto está en el norte de África
específicamente, y es un lugar que prácticamente diríamos que quizás sea inhabitable, pero realmente no lo es. O sea que los desiertos son una gran extensión de terreno donde regularmente no hay árboles, si no llueve, o sea que si llueve, llueve quizás una vez al año. O sea, son sitios bastante difíciles, los desiertos. Pero el desierto de Sahara es el desierto cálido, porque hay desiertos que son fríos. Este es un desierto cálido, caliente, que tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados y se encuentra ubicado en el continente africano, es decir, en el norte de África específicamente. Muy bien, mira qué interesante, no tenía ese dato. Yo imagino que muchos allá en casa tampoco. Entonces, magistrado, o sea, cuando escuchamos así del polvo de Sahara, lo escuchamos siempre como en un momento determinado, o sea, que no es todo el año, pero en el desierto, perdón, ¿en qué fecha se forma este polvillo? ¿Cuándo es que empieza a expandirse a otros territorios? Sí, fíjate, mucha gente cree que cuando se habla del polvo del Sahara, se piensa que eso es en un día específico, y no es así. Por ejemplo, en el desierto, ese polvillo comienza a formarse a final de la primavera, cuando entra el invierno en África, el verano en África. Entonces ahí comienzan los vientos, y en la medida en que los vientos son más fuertes, comienza a arrastrar mucho más cantidad de polvillo, y ese polvillo naturalmente sube hacia el cielo, y es una cosa tremenda. Ok, entonces en la República Dominicana, ¿cuándo es que empieza a surgir este polvo del Sahara? Bueno, el polvo del Sahara comienza en el verano, pero en la República Dominicana regularmente comienza a llegar a principios de mayo, del mes de mayo. Okay. Es decir, que cuando entra el mes de mayo, que es uno de los meses más calientes que tenemos en la República Dominicana, vemos regularmente que hay una temperatura muy alta. Sí, bastante. Entonces, ¿qué provoca que esa temperatura esté tan alta? Bueno, que el polvillo del Sahara está en la atmósfera e impide que suba el aire. Entonces, como no sube aire, entonces tú sientes una temperatura sumamente caliente. Caliente, y la humedad. Entonces, en la República Dominicana regularmente ese polvillo llega a comienzos de mayo, pero no quiere decir que nada más en el mes de mayo que tenemos ese polvillo. Lo que pasa es que en el mes de mayo, cuando comienza a llegar, es que más se nota. Y que se le da cobertura, comienza a salir en las noticias, pero ese polvillo puede durar hasta septiembre. O sea que hasta septiembre, desde mayo hasta septiembre, podemos ver ese polvillo en el cielo de la República Dominicana. Naturalmente a veces no se nota, porque quizá el polvillo que hay no es un polvillo muy fuerte, pero cuando es fuerte el polvillo incluso se ve como grisáceo. No, sí, claro, no podemos lavar ese día. Tú ves hacia el cielo y ves el cielo un poco grisáceo. Sí, y es así, de la acumulación de partículas de arena que está en el cielo, y entonces que no es nublado de agua, sino es que está el cielo cubierto de partículas de ese polvillo del desierto del Sahara. Muy bien, entonces creo que lo mencionó anteriormente, pero para volver a acordarle a los amables televidentes, ¿qué contiene este polvillo del polvo de Sahara? O sea, ¿qué es en sí? Bueno, tú sabes que, como decía, no es arena específicamente, porque la arena tiene un peso elevado y caería inmediatamente, sino que son mini
partículas de arena. Es decir, que el polvo del Sahara, lo que decimos el polvo del Sahara, son mini partículas, o sea, partículas muy, muy, muy pequeñas, pero en grandes cantidades. Okay. O sea, que estamos hablando que si tú coges, por ejemplo, polvo en una casa, por ejemplo, que dure un año cerrada, cuando tú vas, todo está lleno de polvo. Sí, eso es así. Entonces, si dura 5 años, naturalmente hay mucho más polvo. Sí. Entonces, eso es lo que pasa, que son mini partículas, pero como son muchas partículas, entonces estamos hablando de mucha cantidad. Wow. Entonces, este polvo del Sahara afecta de alguna manera u otra a la salud que puede provocar en nosotros aquí los dominicanos, por ejemplo. Claro que sí. Regularmente Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública y las instituciones que tienen que ver con la salud, regularmente cuando ese polvo está en la República Dominicana comienzan a dar orientaciones sobre qué hacer, porque ese polvillo trae muchos problemas de salud, muchos problemas de salud al pueblo dominicano. Fundamentalmente problemas visuales en la vista, irritaciones en los ojos, en la piel, irritaciones en la piel, comezón, hinchazón, provoca rinitis, que es una inflamación de las membranas nasales, sí. La irrita y la inflama, wow. Y también produce asma bronquial y produce bronquitis e inflamación de los bronquios. Es decir, que ese polvo del Sahara es sumamente nocivo para la salud de los dominicanos. O sea, que trae una serie de problemas de salud, y por eso es que tuve que a veces los hospitales, las clínicas, en estos meses, cuando está el polvo del Sahara, están llenas. Sí. Fundamentalmente los pacientes buscando asistencia médica con problemas pulmonares, es decir, siempre tienen una gripe, tienen una bronquitis, tienen asma. Los niños, regularmente afecta mucho a los niños. Entonces, trae muchos problemas de salud, muchos problemas de salud el polvo del Sahara. No, y si estamos hablando de problemas y ya todo eso que causa rinitis, bronconeumonía, todas esas cosas, entonces es imposible que nosotros pensemos que hay algún beneficio en eso, o lo hay. Yo preguntando por si acaso. Bueno, yo conozco una persona que dice que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Oh, entonces, sabia. El polvo del Sahara es un polvillo muy nocivo, un polvillo que crea muchísimos problemas de salud. Sin embargo, tiene algo importante, y es que esa partícula del polvillo del Sahara contiene minerales. Entonces, esos minerales alimentan el fondo marino, o sea que crean un alimento para los peces y para todas las especies que están en el mar. Entonces, desde ese punto de vista es importante, porque aunque en la agricultura trae algunos problemas a la agricultura, porque el polvillo naturalmente cubre sí. la siembra, principalmente de hortalizas y ese tipo de cosas, pero en el mar crea una alimentación especial en el fondo marino, y otro de los beneficios es que inhibe la formación de huracanes. Es decir, como hay una gran masa de ese polvillo en la atmósfera, eso impide que se formen huracanes. Por eso es que en los meses de mayo hasta septiembre no hay huracanes. O sea, porque el polvillo impide que se formen los huracanes. Muy bien. ¿Cuál fue la frase que le dijo el amigo suyo? Yo tengo que no hay nada tan malo, tan malo que no tenga algo bueno. Pues mira que sí, con eso yo lo confirmo. Sí. Vamos a hacer una pausa y de inmediato regresamos con ustedes.
Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure, que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera, yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Como le dije de un principio, siempre trayendo un tema importante, en esta oportunidad un tema muy interesante sobre lo que es el polvo del Sahara, que sabemos que mucha gente quizá desconoce o simplemente ha oído mencionar lo que es el polvo del Sahara, pero en sí desconoce lo que es el polvo del Sahara, y por eso estamos llevando a ustedes este tema tan importante, ¿verdad, Yaribel? Claro que sí, sumamente interesantísimo. Yo, como siempre, ustedes saben que tengo un cuaderno, y en ese cuaderno yo anoto todos los temas, porque honestamente sí he escuchado del polvo del Sahara, pero quizá por el ajetreo del día a día, pues no tenía el chance o la oportunidad de investigar en sí de dónde procedía este polvo, cuáles eran los efectos y todo eso. Entonces ahora, pues gracias a Orientaciones Diversas, pues yo creo que todos nos estamos ilustrando sobre este caso. Entonces, magistrado, ¿qué usted nos puede decir? ¿Qué orientaciones nos puede dar para nosotros cuidarnos o tomar precauciones en este tipo de casos cuando tenemos el polvo del Sahara sobre nosotros? Sí, mira, es sumamente importante las orientaciones que podemos darle a los amables televidentes sobre cómo cuidarse del polvo del Sahara. Dijimos en principio que produce problemas en la vista. Sí. Entonces, usar gafas y usar lentes es una forma de usted protegerse la vista de ese polvillo, porque entonces en vez de caerle en los ojos, caen los lentes. Claro. La piel, pues lo recomendable sería usar crema humectante, crema de protección a la piel. Y mira qué bueno que usted toque ese punto, magistrado, porque
Aquí en República Dominicana no existe como esa cultura de nosotros cuidarnos mucho la piel. Lo digo porque hay otros países que yo sé que no salen de su casa sin darse 3 pasos antes de salir. Por ejemplo, como Corea, que ellos siempre viven haciéndose un peeling o que haciéndose esto, lo otro, usan sus cremas, usan todo. Pero aquí en la República Dominicana es como una pequeña parte de la población que se cuida. Entonces es importante tocar este tema para que así también nosotros pues tomemos el control de nuestra salud y también pues le damos un poquito de amor a nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es nuestro motor que nos lleva a todos lados. Sí, y como decíamos, Yaribel, que produce rinitis, es decir, inflamación de las fosas nasales. Como estábamos usando mascarilla para el COVID, pues entonces hay que usar mascarilla para protegerse del polvo del Sahara. Porque entonces, en vez de el polvillo entrarte por la nariz o por la boca, se queda en la mascarilla. Entonces, es recomendable usar mascarilla para protegerse del polvo del Sahara. Es decir, que además del COVID, que ya aparentemente el COVID ha cedido un poco y ya no es una pandemia, pero el polvo del Sahara, que es todos los años, porque también hay que decirle a los amables televidentes que no es solamente un mes, estamos hablando de todos los años en esa fecha específica, del mes de mayo al mes de septiembre, de cada año. Es decir, que estamos en el 2023 y tenemos el polvo del Sahara actualmente, pero en el 2024 vuelve otra vez el polvo del Sahara. Y siempre va a estar viniendo, porque el desierto de Sahara hace más de 1000 años que se formó. Muy bien. Es decir, si hace 1000 años que se formó, hace 1000 años que ese polvo está afectando a los diferentes países. Entonces, usar mascarilla es sumamente importante para evitar adquirir asma, adquirir bronquitis y también para protegerse de problemas en los pulmones. Entonces, y otra cosa importante es que debe tomarse mucho líquido, porque como la temperatura aumenta, que a veces sentimos que hay un calor inmenso, y ese calor es lo que se llama sensación térmica. O sea, que la temperatura está a un nivel, pero la sensación térmica está a otro nivel. Entonces tú sientes que te está quemando. Sí, fuertemente. Entonces, ese polvillo hace que se siente esa temperatura así, muy calurosa. Y entonces es bueno hidratarse, estar tomando muchos líquidos. Otra recomendación es usar ropa ligera, ropa fina, es decir, ropa que sean claras y mucho aseo personal. Es decir, que si usted se protege de esa manera, es difícil que usted adquiera una de esas enfermedades que produce el polvo del Sahara. Muy bien. Eso yo lo veo excelente. Voy a tener que empezar a hacer todos esos pasos para que en la práctica no lo hacemos. Exacto. Porque oye, que lo que pasa, Yaribel y amables televidentes, que por falta de educación, por falta de educación y orientaciones, las cosas no se hacen. Y como decimos en buen dominicano, el dominicano pone candado cuando le roban. Entonces, si usted pone candado mucho antes de robarle, entonces es posible que no le roben. Entonces eso pasa con la salud. Si tú te proteges antes, es posible que no te dé la enfermedad. Pero si después que la enfermedad te da, entonces que tú comiences a usar mascarilla. Es como, por ejemplo, mucha gente que después que le dio el COVID era que estaba usando mascarilla. Pero después que el COVID le dio. A lo mejor si usa mascarilla antes de darle el COVID no le da. Entonces, eso es una realidad. Hay que educar a la sociedad de manera tal que las cosas se hagan antes, no después. Entonces, por eso tenemos que cuando se avecina el polvo del Sahara, prepararse, tener sus gafas, su crema para la piel, salir con ropa ligera, tomar mucho líquido y una cosa importante, no exponerse al sol. Porque ese sol, cuando está el polvo del Sahara, es un sol muy peligroso y que afecta mucho a la piel. Ay, ay, ay. Sí.
No, yo digo que a nosotros deberían de contratarnos las escuelas, nosotros Claro. darnos esto como una materia. Yo digo siempre que el cuidado es algo que debe de iniciar por uno mismo. Entonces, si nosotros mismos tomamos el control, pues obviamente podemos ayudar a las generaciones futuras también a que ya lleven esto, ¿verdad?, como un ritmo de vida y lo pongan en práctica, y así evitamos muchísimas cosas. Entonces, para explicarle un poquito también a los amables televidentes, ¿qué otros países afecta este polvo del Sahara aparte de la República Dominicana? Bueno, Yaribel, ¿tú te imaginas los países que están cerca de África? Porque estamos hablando que si eso afecta a la República Dominicana, que está ¿Y de qué manera? como a 9.000 kilómetros lineales de África, y todos los problemas de salud que trae. ¿Tú te imaginas esos países que son los países africanos? Wow, sí. Los que están cerca de África, países africanos, porque estamos hablando del continente africano. Pero en Sudamérica, ese polvillo afecta a muchísimos países, como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, México. Y en el Caribe, muchos países también, como Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Panamá y naturalmente la República Dominicana. Es decir, que estamos hablando que cuando tú juntas todos esos países, la extensión de terreno que forman esos países, tú dices, pero ven acá, por eso es un polvillo bien amplio. Es decir, que no estamos hablando de un polvillo es de miles de kilómetros, de miles y miles y miles de kilómetros que tiene de extensión, porque afecta a todos esos países de África, los que están en el norte, pero en Sudamérica, todos esos países, porque estamos hablando de países, Estados Unidos, que es un país inmenso, México también, que es inmenso, sin embargo, afecta a los Estados Unidos, afecta a México, a Panamá, a Cuba, a Puerto Rico, a Jamaica. Es decir, que es un polvillo que es una extensión inmensa, inmensa. Muy vasta, sí, diríamos, muy vasta. Entonces, ¿qué cantidad de este polvo llega al Caribe en sí? Bueno, se ha calculado, Yaribel y amables televidentes, que de ese polvillo que llega al Caribe, y cuando hablamos del Caribe estamos hablando de los países de Cuba, Puerto Rico. Bueno, no mencionamos Haití, pero también Haití. Claro. No mencionamos Haití, que son vecinos nuestros. Se calcula que 20 toneladas de ese polvillo cubre el cielo de los países del Caribe. Y estamos hablando de 20 toneladas. O sea, no estamos hablando de una libra. 20 toneladas aproximadamente de ese polvillo llega a estos países, al cielo de estos países. Es decir, que cuando ese polvillo comienza a descender, tú te imaginas, eso cubre prácticamente todo el terreno completo de la República Dominicana y de todos esos países. Wow. Pero casi a veces no se nota porque la gente sigue su actividad normal. Por ejemplo, en la agricultura, bueno, los agricultores tienen su forma de cómo eliminar eso, pero realmente son más de 20 toneladas, es decir, que estamos hablando de mucho, de una cantidad sumamente grande de partículas de arena que viene a los países del Caribe. Y eso naturalmente cuando cae en el mar, bueno, pues se va al fondo marino y como dijimos anteriormente, eso trae minerales y alimenta el fondo marino y de ahí naturalmente surgen muchísimos alimentos para toda esa especie que están en el mar. Mira qué bien, excelente. Pero la mayor cantidad cae en el mar, la mayor cantidad de ese polvillo de arena del polvo de Sahara. Bueno, yo estoy impresionada porque honestamente no tenía este tipo de conocimiento y bueno, para todos los que están en casa que le interesaría seguir viendo ese programa o enviárselo a alguien también para que pueda verlo y pueda orientarse, pues recuerde que estamos en Instagram y en YouTube también como Orientaciones Diversas. Entonces, magistrado, para saber un poquito, entonces
ya que el desierto del Sahara es un lugar inhóspito, como quien dice, ¿puede llegar a vivir personas ahí o no vive nadie ahí? Bueno, tú sabes, Yaribel, que el ser humano parece que se adapta a todos los ambientes. Pero mucho. Porque, como tú sabes, hay personas que viven en Alaska. Sí. Y tienen casa de hielo, viven en casa de hielo. Y tú dices, bueno, pero ¿y cómo vivirán esa gente en casa de hielo? O sea, hacen su vida normal y su casa es de hielo. Sí. Y se adaptan a vivir en ese ambiente. Bueno, pues eso mismo pasa en el desierto del Sahara. Wow. Que se estima que hay aproximadamente 2 millones de personas viviendo en ese desierto. Y tú dirías, pero bueno, ¿y cómo se adaptan esa gente a vivir ahí? Bueno, el ser humano que es así. El ser humano se adapta a vivir en todos los sitios. Y así como se adaptan de vivir en Alaska y vivir en casa de hielo, también se adaptan a vivir en un desierto donde la temperatura es altísima. Pero ellos se adaptan a esa vida. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo se llaman esas personas específicamente que viven en el desierto del Sahara? Bueno, como todos los habitantes de todos los lugares tienen su nombre. Por ejemplo, los que vivimos en la República Dominicana somos dominicanos. Así es. Los que viven en Puerto Rico son puertorriqueños. Los que son cubanos viven en Cuba son cubanos. Bueno, pues también los que viven en el desierto tienen su nombre. ¿Cómo y será se ese llaman nombre? saharauíes. Los habitantes del Sahara son saharauíes en árabe. Es decir, que saharauíes son los habitantes del desierto del Sahara, que son aproximadamente 2 millones de personas. Oh, o sea, que no solamente vive un grupito, que yo pensé que iba a decir, no, tal vez alrededor de 100 personas, son 2 millones de habitantes. No, porque estamos hablando de un continente. Bueno, sí. No estamos hablando de un país, es un continente donde hay miles de gente, millones y miles de millones de gente. Es como China, que tiene miles de millones. No, en China eso es increíble, hay gente que eso se acabó. Sí, entonces así mismo, como estamos hablando de un continente, que es el continente africano, entonces ahí, es más, yo encuentro que en función de la extensión de terreno tan grande que es el continente africano, pocas personas hay, que nada más hay 2 millones. Porque estamos hablando de un continente, entonces 2 millones son pocas personas. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos con ustedes. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas,
amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano Carretera Turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, ¿se acabó el salami? Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con un tema interesantísimo sobre lo que es el polvo del Sahara, que quizás ustedes habían oído hablar del polvo del Sahara, pero no habían escuchado algunas cosas importantes como la que le estamos llevando a ustedes de las personas que viven en ese desierto, los efectos que produce el polvillo, la cantidad que llega a los países del Caribe, y etcétera, etcétera. Es decir, Yaribel, que le hemos traído muchas informaciones importantes a los televidentes. Bastante, no solo a los televidentes, también a mí, créame que sí. Entonces, estoy muy, ¿cómo se diría? Impresionada, ¿verdad? Con las personas que viven aquí, cerca de esta área. Entonces, si hay personas, me imagino que también hay animales, magistrado. Entonces, bueno, tú sabes que igual que los seres humanos, los animales naturalmente se adaptan. Y así como hay habitantes, seres humanos, viviendo en el desierto de Sahara, pero así mismo también hay animales. Naturalmente no los animales que hay en otros países que no tienen ese clima, pero sí, por ejemplo, hay avestruz, hay camello, hay zorros, víboras. Es decir, que hay una serie de animales que viven en el desierto y que son animales que se han adaptado a ese ambiente cálido, sumamente cálido del desierto. Ok. Yo imagino también que el vivir ahí conlleva, bueno, lo que están allá yo sé que están acostumbrados y eso, pero ¿cómo viven las personas en ese desierto? ¿En qué habitan? ¿Cómo viven allá? Bueno, Yaribel, tú sabes que el ser humano se adapta a todo y busca la forma de vivir. O sea, que el ser humano, así como te decía, que hay habitantes en Alaska y en sitios que son sumamente fríos y que construyen casas de bloques de hielo. Sí. Bueno, pues también los saharauíes construyen su vivienda. Entonces, ellos construyen campamentos hechos de tela gruesa, una tela gruesa, para evitar la tela, tú sabes, que absorbe el polvillo. Entonces ellos hacen esas casas forradas de tela y ahí hacen su campamento y también hacen casas de barro. Es decir,
que hacen la casa de barro con las entradas en tela. Es decir, que utilizan mucho tela gruesa para hacer sus edificaciones, porque la tela absorbe mucho ese polvillo, porque el polvillo es lo que le hace daño. Y naturalmente yo entiendo que esa gente viviendo ya en ese ambiente, ya ese polvillo ni siquiera le hace nada a ellos. Imaginamos que sí. No, porque imagínate, si ellos están viviendo ahí, por ejemplo, un niño que nazca ahí, y ese polvillo todo el tiempo está ahí, o en los meses que está, porque no es el año completo, yo supongo que el niño se va adaptando a ese ambiente. No se vuelve inmune a cualquier situación. Exactamente, se inmuniza a las enfermedades que produce el polvillo y ya para ellos eso es normal. Pero naturalmente ellos buscan la forma de mitigar esa situación haciendo la casa de telas y de barro de arena, de barro. Okay. Sí, o sea que ellos buscan la forma de subsistir. Wow. Entonces ya sabemos que el desierto es un lugar caliente, lógicamente, pero ¿de cuánto en sí es la temperatura en este desierto del Sahara? Bueno, el desierto del Sahara tiene dos situaciones. Que en la noche la temperatura baja de manera increíble. Wow, puedo imaginar. O sea, que baja a un nivel de unos 10 grados centígrados. Pero en el día es un asunto insoportable, porque en el día puede llegar hasta más de 50 grados centígrados. Ay. O sea, tú sabes que la temperatura humana son 37 grados. Sí. Sin embargo, cuando estamos hablando de 50 grados Celsius, es mucho calor. Es una temperatura muy alta. Pero eso es durante el día. En la noche, entonces, la temperatura comienza a bajar. Y eso es normal, porque entonces el sol, cuando el sol se acuesta, entonces la temperatura baja. Claro. O sea que también eso pasa en todos los países, que cuando es de noche, la temperatura está más fresca. Y cuando es de día, pues que sale el sol, la temperatura entonces comienza a calentarse. Entonces, en el desierto, esa temperatura que comienza a subir puede llegar a más de 50 grados Celsius. O sea, que es una temperatura sumamente caliente. Digo, caliente para nosotros, que no estamos adaptados a esa temperatura. Pero yo supongo que ellos allá, principalmente esa gente, creo que no usa ropa. Y si usan ropa, muy poca ropa. Telitas, Sí. en algunos lugares. Entonces, viven así y entonces naturalmente la temperatura quizás no lo afecte tanto como sería una persona de nosotros que esté allá. O sea, porque la temperatura ellos no utilizan ropa o se ponen muy poca ropa y entonces eso hace que la ropa porque cuando tú tienes ropa naturalmente tiene más calor. Claro. Entonces, por eso ellos utilizan poca ropa o ninguna. Bueno. Magistrado, ¿y usted ahí? ¿Usted utilizaría ropa? Bueno, yo creo que yo no me adaptaría a vivir en un ambiente de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que no. No. Más del calorazo que aguantamos aquí en RD, yo creo que no podemos imaginar. Con ropa o sin ropa, a mí no me gustaría vivir en ese sitio. Bueno, Ni me gustaría, ni me adaptaría tampoco. No, de adaptarnos ni es con ropa posible. ni sin ropa, no importa, porque el problema no es la ropa, el problema es el calorazo que hace. Sí, bastante fuerte. Digo, y estamos hablando de nosotros, porque nosotros no vivimos en ese ambiente. Me imagino que para ellos eso es algo natural, porque como te decía, por ejemplo, a un pez, si tú lo sacas del agua, ¿qué le pasa al pez? Muere. Inmediatamente se muere. ¿Por qué? Porque el pez está impuesto a vivir en el agua. Así O sea, es. ese es su ambiente. Y no importa que el agua esté fría o esté caliente, ese es su ambiente, ahí es que él vive. Entonces, eso mismo pasa con esos habitantes, los sarabíes, que ellos se adaptan a su medio ambiente porque ese es su ambiente natural. Muy bien. Nacieron ahí, viven ahí y hacen su vida ahí. Y si tú lo sacas de ahí, se mueren.
No, me imagino, ay Dios mío. O sea que si tú sacas a una persona de eso y lo traes para República Dominicana, fácilmente aquí se muere. Bueno, Y tú dices, ¿cómo? Sí, porque ya te impuesto a ese tipo de vida. claro, claro. Entonces, es difícil, es difícil. Cuando a uno, es como por ejemplo, decirle a uno que lo van a llevar a vivir para Alaska y que allá tú vas a vivir en una casa de hielo. Bueno, a Tú mí, dirías, pero bueno, ¿y cómo será que es más, yo no puedo respirar? no, me imagino que no. A mí en lo particular me gusta el frío, pero yo creo que en Alaska yo no duraría más de 2 días, creo yo. Porque es que como usted dijo, ya uno está acostumbrado al clima de su país, entonces el frío que hace aquí no es frío en realidad y el calor, pues comparado con otros países, pues no es tampoco tanto. Y gracias a Dios en Santiago no es igual que en la capital, porque en la capital hace un calor tremendo, 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 tremendo. No, y así vemos, Yaribel, también, que por ejemplo hay personas, por ejemplo en el Amazonas, la zona amazónica de Brasil y esos países, Colombia, esa zona amazónica, hay personas que no han visto la civilización. Sí, he escuchado, he visto. Y sí. viven ahí, en ese sitio, y ese es su ambiente natural. Y ellos se adaptan a vivir en ese ambiente. Y tú dices, bueno, ¿y qué comen? ¿Y qué? Bueno, nosotros comemos arroz, comemos carne, y la cocinamos. Es posible que ellos se la coman hasta sin cocinar y no le hace nada. Y eso que viven allá en el desierto del Sahara, ¿qué comen ellos? Bueno, ellos comen fundamentalmente fruta desecada, o sea, y granos, Puedo o sea, que se imaginarme. alimentan de fruta desecada y granos. Naturalmente yo supongo también que ellos sacarán leche de los camellos, porque los camellos producen leche, Bien. entonces tomarán leche de camello. Yo estuve viendo un documental hace mucho, donde se veía que ellos sacaban como ranas debajo de la tierra, las desenterraban y se bebían, no sé si la sangre o, me imagino que la sangre, pero la exprimían de una manera fuertemente. Si son ranas que no son venenosas, porque No, hay claro, ranas que son claro, venenosas. sí. No, yo sé que la desenterraban, eran como para beberse la sangre, como un líquido, me imagino, refrescante en medio de ese desierto tan cálido. Sí, sí. No, y yo supongo que ahí no se sembrará nada. No. Porque ¿qué se puede sembrar ahí en un desierto? Digo, eso estamos diciendo nosotros, porque habría que ver si realmente hay cosas que se puedan sembrar. Bueno. Porque habrá naturalmente árboles que se adapten también a ese medio ambiente, porque es un asunto de adaptación. Y si decimos que el ser humano se adapta, los animales se adaptan, es posible también que las plantas, algunas plantas se adapten a ese clima. Bueno, yo creo, magistrado, que tenemos que ir una semana para allá. No, A no me transmitir, gustaría. a Ahí me transmitir. pagan un vuelo y me pagan todo y yo digo, no, muchas gracias. No, me porque tenemos gustaría que ni enseñarle a siquiera las ir. personas así desde el desierto, miren la arena, Ay, esto no, es lo que ay, no, se ay, no. come, nos ponemos la ropa de ellos, todo, y Bueno. vivimos esa experiencia. Bueno, realmente a mí no me gustaría. Bueno. No me gustaría. Está fuerte el asunto. Yo o sea, mi forma de ser, yo no soy tan aventurero, porque eso Ok. es una aventura muy peligrosa. Sí, bastante. Una aventura muy peligrosa. Y yo también te voy a decir, a mí las aventuras que son peligrosas, por ejemplo, tirarme de un avión en paracaídas. Ay, no, Yo- a eso yo yo le eso no tengo lo haría. pánico. ¿Eh? A eso yo le tengo pánico. No, yo creo no que lo prefiero ir haría al tirarme en desierto. paracaídas. Sin embargo, hay gente hasta de 80 años. Por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos se tiró, creo que un presidente, el papá de Bush, Ok, sí. o sea, Bush padre, con 80 y pico de años se tiró de un paracaídas. Wow. Y tú dirás, bueno, hay gente que hace eso, son aventureros y son gente que no le tienen temor a nada, pero yo no me tiraría de un paracaídas, Bueno. porque el temor no me va a dejar llegar. O sea, el paracaídas cayendo y yo no voy a llegar vivo
A la tierra. Entonces, si me dice que me van a pagar un viaje a conocer el desierto de Sahara, yo no lo acepto. Ok, vamos a cambiar el destino. Yo creo que vamos a decirle a los amables televidentes que comenten por las redes sociales si les gustaría ver magistrados, no en el desierto del Sahara, pero tenemos las dunas de Baní, que eso me imagino que puede asemejarse. Si lo quieren ver allá, ustedes pueden mandar un mensaje. Yo pienso, Yaribel, que también con relación a la alimentación de los saharauíes, yo supongo que como estamos hablando de un continente, que es el continente africano, y hay mucha agricultura. Sí. Estamos hablando de mucha agricultura y también hay muchas reses. Digo, naturalmente, en la parte que no es desierto. Sí, sí. Yo supongo que ellos buscarán la forma de que alimentos de esos lleguen ahí. O sea, que ellos, es posible que, aparte de los granos y la fruta desecada que ellos comen, yo supongo que llegará carne y ese tipo de cosas. Yuca también yo he visto que salen a buscar esa... Bueno, no, es posible porque hay muchas variedades de yuca que pueden darse en un clima seco y caliente, porque en África naturalmente hay mucho terreno y incluso tú ves esos documentales que pasan donde se ven muchos animales salvajes. Sí, que incluso los ganados, que incluso son salvajes, que no tienen dueño. Exacto, sí. ¿Tú me entiendes? Que Claro. es diferente a estos países donde hay un ganado, por ejemplo, que tiene su dueño, que tiene... Allá no, allá son extensiones de terreno tan inmensos que no tienen dueño. Bien, Entonces, tú ves en África muchísimas especies de animales, por ejemplo, como los leones, leopardos, que se alimentan de esos No sé, y usted hablando de animales. esos documentales, también he llegado a ver que ellos hacen como galletas de barro. He visto yo que hacen. Bueno, en casos un poquito extremos, pero sí lo he visto. Sí. Incluso en Haití, en una oportunidad estuve viendo de que se alimentaban de galletas de barro. O sea, que hacían, porque tú sabes que los haitianos son descendientes de los africanos. Entonces, se alimentan de galletas de barro. Ahora, lo que habría que ver si eso realmente alimenta. Bueno, quizás en el caso de Haití, veamos que quizás no que lo alimente, pero puede llenarlo ya en un momento que, bueno, un caso extremo, que no haya comida cerca, nada por el estilo. Bueno, y no quiere decir que no lo alimente, Yaribel, porque el barro tiene minerales. Entonces es posible que si lo mezclan con otra cosa, que no sea específicamente barro o tierra, y tenga otro componente, hay muchos minerales. Entonces es posible que sí, que lo alimente, pero ya tú sabes, es una alimentación un poco pesada. Muy pesada. Bastante. Bueno, señores, hemos llegado al final de su programa Orientaciones Diversas. Como les decíamos, con un tema sumamente interesante para todos ustedes. Y nos veremos en la próxima entrega con otro tema de mucho interés. Hasta la próxima.